Buen día, yo soy el doctor Pedro Cachia, médico consultor del Servicio de Neurología Infantil del Hospital de Niño Víctor J. Vilela de Rosario. Agradezco al doctor Alberto Espeche la invitación para participar en este curso de actualización de epilepsia para enfermería. Voy a hablar de epilepsia en los trastornos del neurodesarrollo, teniendo en cuenta los trastornos del espectro autista, el trastorno de desatención con hiperactividad, los trastornos del lenguaje y los trastornos de aprendizajes. Este gráfico muestra la hoja de ruta de epilepsia de la Liga Internacional contra la Epilepsia, en donde vemos todas las características que tenemos que tener en cuenta en un paciente que presenta crisis epilépticas, en donde tenemos el eje central determinado por la epilepsia propiamente dicha, el tipo de crisis, el tipo de epilepsia clasificado por el tipo de crisis, el síndrome epiléptico y la epilepsia con etiología. En el área de la derecha vemos las causas que pueden provocar la epilepsia y en el lado izquierdo vemos las comorbilidades. Yo voy a hablar de las comorbilidades. Todo esto es importante porque tenemos que ver el paciente con todas sus características. En pediatría vemos tres grandes grupos de patologías del sistema nervioso central, como las encefalopatías no evolutivas, las encefalopatías progresivas y los trastornos del neurodesarrollo. Yo me voy a referir fundamentalmente a los trastornos del neurodesarrollo. Las encefalopatías no evolutivas son producidas por lesiones que pueden haber afectado al cerebro en el período prenatal, perinatal o postnatal, o incluso estar determinadas genéticamente. Todas estas causas tienen en común el haber generado una lesión estática, secuelar, no progresiva en el sistema nervioso central. Se pueden manifestar en el área de la motricidad con los cuadros de parálisis cerebral, en la inteligencia con discapacidad intelectual o retraso mental, en el área del lenguaje y también afectaciones sensoriales como sordera o ceguera. Estas lesiones se producen en un cerebro activo o en desarrollo, por lo tanto, podemos ver variaciones con el transcurso del tiempo. Además, ciertas lesiones, como las malformaciones cerebrales, pueden provocar epilepsia y la epilepsia en sí puede a veces provocar una alteración o una progresión de un déficit cognitivo. Pueden ser producidas por malformaciones cerebrales, alteraciones vasculares fetales, TORCH, que es la sigla que habla de las infecciones que pueden afectar a la mamá durante el embarazo y provocar lesión en el cerebro fetal. Por la prematurez, encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, infecciones como meningitis o encefalitis y síndromes genéticos. Las encefalopatías progresivas, a diferencia de las anteriores, se caracterizan por ir aumentando progresivamente la afectación cerebral y pueden ser producidas por errores congénitos del metabolismo, como la fenilcetonuria, enfermedades progresivas del sistema nervioso central sin causa metabólica conocida, determinadas genéticamente, malformaciones vasculares o vasculopatías como la enfermedad de Moya-Moya y encefalopatías epilépticas como el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut. En las encefalopatías progresivas, los pacientes pueden presentar un período de desarrollo normal, llamado intervalo libre, y luego comenzar con signos de deterioro neurológico que estos pueden hacerse en forma progresiva
gradual, lentamente, o bien en forma aguda e intermitente, provocando en cada episodio una mayor alteración neurológica. En las encefalopatías progresivas tenemos que destacar también las encefalopatías epilépticas, en donde las crisis o la anormalidad en el electroencefalograma son los responsables del deterioro de las funciones cognitivas, del lenguaje o de comunicación y social que presenta el paciente, incluso aunque se trate de epilepsias de origen idiopático. Los trastornos del desarrollo, el tema importante que voy a hablar hoy, tenemos que comprenden un grupo heterogéneo de trastornos crónicos que se caracterizan por una alteración en la adquisición de las habilidades cognitivas, motoras, del lenguaje y de comunicación social, que impactan significativamente en el funcionamiento personal, social y académico de los niños. Se manifiestan en periodos tempranos de la niñez, en general antes de empezar la escuela primaria, y son frecuentes, afectando al 15 al 20% de la población infantil, constituyendo un motivo frecuente de consulta para los médicos neuropediatras. Los trastornos del desarrollo presentan una base neurológica, no observándose alteraciones específicas en los estudios de neuroimágenes, neurofisiológicos ni neurometabólicos. Por lo tanto, no tenemos lesiones macroscópicas ostensibles. Comprenden los trastornos de aprendizaje, la dislexia, disgrafia, discalculia, o sea, el aprendizaje de la lectura, la escritura, la numeración y el cálculo, los trastornos del desarrollo del lenguaje en los aspectos comprensivos y expresivos, los trastornos de las habilidades motoras que no llegan a cumplir con los criterios de parálisis cerebral, constituyendo los trastornos de la coordinación motora con dificultades en la motricidad fina y gruesa, el trastorno de desatención con hiperactividad e impulsividad, y los trastornos de la comunicación y socialización, teniendo en cuenta en estos casos los trastornos del espectro del autismo. Entrando en el tema específico de los trastornos del neurodesarrollo y epilepsia. Tenemos que en los últimos años ha aumentado el interés entre la asociación de epilepsia, descargas en el electroencefalograma y los trastornos del neurodesarrollo, en especial los trastornos del espectro autista, los trastornos del lenguaje, los trastornos de aprendizaje y el trastorno de desatención con o sin hiperactividad. Tenemos que una actividad cortical anormal es la base del proceso epiléptico. Podría explicar en algunos pacientes los trastornos cognitivos, pero también debemos considerar un grupo de pacientes con trastornos del neurodesarrollo que no presentan crisis epilépticas, pero sí presentan anormalidades en el electroencefalograma. Estas anormalidades podrían ser la causa del trastorno cognitivo, planteándonos la dificultad en tomar la decisión de medicar o no medicar con fármacos antiepilépticos a estos niños que presentan trastornos del desarrollo sin crisis epilépticas. Vamos a hablar de la epilepsia en los trastornos del espectro autista. El autismo es un trastorno conductual del neurodesarrollo que se caracteriza fundamentalmente por dificultades en la comunicación e interacción social y por la presencia de intereses restringidos y conductas restringidas y repetitivas. Sus manifestaciones varían mucho en grado y en forma de un niño a otro. Por eso,
La idea es tomar el autismo como un espectro continuo y no como una categoría única. En este gráfico vemos los 6 ejes principales del espectro del autismo, que comprenden el cociente intelectual, la interacción social, la comunicación y lenguaje, las conductas repetitivas, la regulación sensorial y la actividad motora. Con respecto al cociente intelectual, vemos que puede variar desde niños con un déficit cognitivo severo, con una discapacidad intelectual importante, a niños con nivel cognitivo e inteligencia normal o superior a lo normal. Con respecto a la interacción social, puede variar de estar aislado completamente y no interaccionar con nada de los que lo rodean, o ser pasivo, o ser sociable pero extraño. La comunicación puede ir desde no verbales, con ausencia completa del lenguaje, a ser verbal. La comunicación y lenguaje constituye uno de los principales motivos de consulta del autismo, en donde muchos niños son traídos a la consulta por las dificultades del lenguaje o porque no hablan. Las conductas repetitivas también pueden variar desde severas a leves, caracterizadas por movimiento de las manos, movimientos de vaivén de tronco, en donde pueden ser muy importantes en algunos chicos y en otros sutiles. La regulación sensorial, que puede variar de un niño a otro en cada una de las modalidades sensoriales, como por ejemplo a nivel táctil podemos ir desde hiposensibilidad a hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos encontrarnos con niños que se lastiman y no lloran, a chicos que no quieren que los toquemos, que los abracemos, en donde la ropa, el colocarle la ropa le ocasionaría como dolor. A nivel auditivo, de chicos que pueden no responder al nombre aunque lo gritemos llamándole, y por otro lado se tapan los oídos con la caída de una moneda al piso. También puede pasar con estímulos visuales de quedarse mirando durante un tiempo prolongados luces o cosas que giran o las partículas de polvo que se ven flotando en un rayo de sol. Y por otro lado también con el movimiento de ser hiposensible o hipersensible. Los niños hiposensibles al movimiento están en constante movimiento, corren, trepan, mientras que los hipersensibles al movimiento, por ejemplo, no los podemos llevar en un ascensor, en una escalera mecánica, porque esa sensación del movimiento los aterroriza. Y la actividad motora, que puede variar desde hipoactividad a hiperactividad. En cada uno de estos ejes nosotros podemos alinear a cada pacientito que tenemos con trastorno del espectro autista. Por ejemplo, podemos encontrarnos con chicos que tienen un déficit cognitivo severo, chicos que son muy aislados, que no tienen desarrollo del lenguaje, presentan conductas repetitivas severas, presentan una regulación sensorial variable con hiposensibilidad a algunas modalidades e hipersensibilidad a otra, y presentan una actividad motora en hipo o en hiperexagerada. Y en el otro extremo podemos encontrarnos con niños que tienen un nivel de inteligencia normal, que son socialmente raros, están aislados, prefieren estar solos. En los recreos de la escuela los vemos que están solitos en un rincón. Con respecto a la comunicación, presentan un desarrollo normal del lenguaje en los aspectos formales, quiere decir en la fonología, en el léxico, en la sintaxis. Pueden tener una prosodia particular, una entonación de voz particular, tener una tonalidad como centroamericana, y bien también
todos presentan dificultades en la comprensión del lenguaje, ser muy literales, no entender los chistes ni las metáforas. Las conductas repetitivas, como dije, pueden variar de severas a leves o imperceptibles, la regulación sensorial lo mismo, y la actividad motora puede ser normal o hiper o hipoactiva. Como dije anteriormente, los grados más graves se caracterizan por una ausencia completa del lenguaje, comportamientos extremadamente repetitivos e inusuales y conductas agresivas hacia sí mismo o hacia otros. Y las formas más leves pueden ser casi imperceptibles y suelen confundirse con la timidez, la falta de atención y la excentricidad. Son a veces los chicos raros que encontramos en las escuelas, que no los podemos englobar o no podemos entender los comportamientos que tienen, nos dicen los maestros. La prevalencia del trastorno del espectro autista estamos viendo un aumento significativo en los últimos 20 años. A nivel mundial tendríamos una prevalencia del 1 al 2% de la población, en Estados Unidos de 1 en 59 o incluso 1 en menos de 59. Un estudio de prevalencia en Argentina realizado por el doctor Francisco Astorino, neuropediatra de Santa Fe, en niños de 18 a 36 meses mostró una prevalencia del 0,8%, es decir, de un niño cada 128 chicos. Con respecto al sexo, predomina en el sexo masculino con una relación de 4 o 5 a 1. Con respecto al aumento de la prevalencia en los últimos años, tenemos que tener en cuenta que puede ser porque se han incluido dentro del cuadro los cuadros más leves que antes no lo incluíamos o no los diagnosticábamos, o bien la utilización de técnicas de diagnóstico y de reconocimiento más certera y el mayor conocimiento que estamos teniendo hoy en día de este trastorno, y también a un aumento real del número de casos. Este gráfico muestra realmente el aumento de la prevalencia en los últimos años, por ejemplo, de un 0,2 por mil en 1975 a un 2 por mil en 1995 y llegar en el 2015 a un 10 por mil, o sea, un 1% de la población. En la etiología, el autismo es un síndrome neurobiológico de base genética. Tenemos que el riesgo de recurrencia en una familia con un hijo afectado es del 3 al 8%. En gemelos disigóticos es del 3 al 8%, pero en gemelos monocigóticos tenemos que puede aumentar hasta el 90%. Hasta el 15% de los niños con TEA tendrían una mutación genética conocida, siendo muchas veces como una variante de novo y no completamente penetrante. El resto de los niños podría ser poligénico, en donde múltiples genes realizarían pequeñas contribuciones para determinar el cuadro. El escenario genético es complejo. No se trata de un trastorno monogénico que siga patrones de herencia mendeliana. Se identifican al momento más de 200 genes implicados en el riesgo de padecer TEA. Y además tenemos que tener en cuenta la presencia de factores epigenéticos. Podemos distinguir dos formas: las formas idiopáticas, en donde todas las causas reconocibles han sido descartadas, y las formas secundarias, de un 30-40%, en la que el autismo constituye un elemento más de un cuadro más complejo, ya sea de causa genética o ambiental.
Puede ser producido entonces por síndromes genéticos como el síndrome de fragilidad del X, el síndrome de Cornelia de Lange, el síndrome de Angelman, el síndrome de Phelan-McDermid. Por errores congénitos del metabolismo como la fenilcetonuria, las infecciones congénitas que afectan a la madre durante el embarazo, infecciones postnatales como meningitis o encefalitis, malformaciones cerebrales como la hidrocefalia congénita, enfermedades neurocutáneas, el complejo de esclerosis tuberosa y epilepsias como el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut, que constituyen encefalopatías epilépticas y pueden producir un deterioro de todas las funciones cerebrales. Sería producido por un déficit en la conexión de las redes neuronales que participan en las funciones del lenguaje, cognición social, funciones ejecutivas. Una verdadera conectopatía, las cuales pueden ser lesionadas de manera primaria o secundaria por una enfermedad neurológica. En este cuadro vemos cómo los síntomas claves del autismo, como los déficits en la interacción social, los trastornos del lenguaje y la comunicación y las conductas repetitivas, serían producidas por alteración de las redes neuronales, de los neurotransmisores en la sinapsis, los cuales pueden ser afectados de manera primaria o genética o de manera secundaria a encefalopatías. La prevalencia de epilepsia en el trastorno del espectro autista tenemos que puede variar del 11 al 39%, mucho más frecuente que en la población general. La edad se puede dar en los primeros años de vida, adolescentes y adultos jóvenes, con un pico entre los 5 y los 10 años de edad. Presentan un mayor porcentaje de epilepsia los pacientes que presentan discapacidad intelectual más severa. Y relacionado con el lenguaje, la epilepsia es más frecuente en los pacientes que presentan un trastorno del lenguaje severo, como por ejemplo la agnosia auditiva verbal. Los tipos de crisis que podemos encontrar tenemos que son crisis focales con disminución de la conciencia, crisis tónico-clónicas generalizadas, combinación de crisis focales y generalizadas, crisis mioclónicas y ausencias atípicas. La asociación de lesión cerebral con discapacidad intelectual y síndrome de West aumenta la posibilidad de desarrollar autismo. Y los niños que presentan una regresión autista, llamamos así a cuando el autismo comienza de una manera brusca en niños que han tenido un desarrollo normal hasta el año y medio de edad, en donde comienzan con pérdida o disminución del lenguaje que venían teniendo, alteraciones conductuales. Encontramos en estos niños un porcentaje mayor de descargas en el electroencefalograma. Es muy importante tener en cuenta que una de las manifestaciones núcleo del autismo son los movimientos repetitivos y las conductas repetitivas, los cuales los movimientos estereotipados, faciales de manos o de brazos, movimientos ticosos, movimientos de retroversión ocular, pueden parecer crisis epilépticas focales o mioclonías. En estos casos es muy importante como herramienta el video EEG, que permite diferenciar si estos movimientos presentan un origen epiléptico o no. Las alteraciones en el electroencefalograma sin epilepsia pueden presentarse hasta en un 15 a 30% de los niños con autismo. Sabemos que las manifestaciones epilépticas pueden interferir en el funcionamiento cerebral, causando trastornos del lenguaje o cognitivas, pero todavía no se puede confirmar que estas alteraciones sean la causa del trastorno del espectro del autismo.
Otra comorbilidad importante lo constituye el trastorno de desatención con o sin hiperactividad. El trastorno de desatención con hiperactividad se caracteriza por déficit de atención, hiperactividad, impulsividad y bajo umbral a la frustración y la habilidad emocional. La frecuencia de TDAH en los niños con epilepsia tenemos que es del 30-40%, o sea, 3 a 5 veces mayor que en la población general. Y dentro de la forma de TDAH podemos distinguir la forma combinada, la forma predominantemente hiperactiva y la forma predominantemente inatenta. Los factores participantes serían el efecto crónico de las crisis epilépticas, las alteraciones en el electroencefalograma y la medicación, de los cuales algunas pueden provocar alteraciones conductuales como el fenobarbital y el topiramato. Tienen mayor incidencia de presentar TDAH la epilepsia del lóbulo temporal izquierdo, las epilepsias autolimitadas de la infancia, epilepsias frontales y epilepsias generalizadas. Predomina el tipo desatento del TDAH más que el combinado, que este último sería el más frecuente en la población general. Puede asociarse a trastornos de ansiedad, trastorno de conducta, síndrome oposicionista desafiante, síndrome de piernas inquietas. Los medicamentos antiepilépticos pueden favorecer estas conductas, como dije anteriormente, por ejemplo, el fenobarbital, las benzodiazepinas y el topiramato. El electroencefalograma muestra las características del síndrome epiléptico que presenta de base el niño. Pero debemos tener en cuenta que un porcentaje bajo de niños con TDAH pueden presentar descargas en el electroencefalograma focales, centrotemporales o generalizadas sin tener epilepsia. La asociación de TDAH con epilepsia y con alteraciones en el electroencefalograma nos plantea interrogantes sobre la génesis de ambas patologías. Pero el rol del fenómeno epiléptico en el TDAH aún no está claro. Para los tratamientos tenemos en el TDAH con epilepsia, tenemos que usar los fármacos antiepilépticos teniendo en cuenta de evitar los fármacos que pueden provocar alteraciones conductuales, como dije anteriormente, el fenobarbital, las benzodiazepinas o el topiramato. Para el TDAH además es importante el tratamiento con terapias psicológicas cognitivos conductuales y en algunos casos el uso de medicación específica como el metilfenidato o la atomoxetina. Se nos plantea un problema en los niños que presentan TDAH sin epilepsia y con descargas frecuentes en el electroencefalograma si tenemos que medicar o no con medicación antiepiléptica. Ahora vamos a hablar de los trastornos del desarrollo del lenguaje y epilepsia. Varios trastornos del lenguaje se asocian con alteraciones evidentes en el electroencefalograma más frecuente que en la población normal. Por ejemplo, según la literatura, hasta un 9%, Tuchman y colaboradores. Podemos ver alteraciones en el electroencefalograma en los trastornos específicos del lenguaje, en la fase epiléptica adquirida y en la encefalopatía epiléptica con punta y onda continua durante el sueño lento. Trastornos específicos del desarrollo del lenguaje. Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje, ahora solamente trastornos del desarrollo del lenguaje, presentan anormalidades en el electroencefalograma con una frecuencia mayor que la población normal.
El electroencefalograma bajo sueño suele presentar mayor porcentaje de alteraciones que el electro de vigilia, que incluso puede ser normal. Y no existe una evidencia cierta de que las alteraciones en el electroencefalograma sea la causa de estos trastornos del lenguaje, pero una descarga focal en áreas temporales de alta frecuencia de descarga o descargas continuas durante el sueño lento podrían determinar una disfunción en la maduración del lenguaje. Afasia epiléptica adquirida, síndrome de Landau-Kleffner. Es una afasia adquirida de comienzo agudo o subagudo insidioso en niños que presentan un desarrollo psicomotriz y del lenguaje normal hasta este momento. Puede asociarse con crisis epilépticas en un 70-80% de los pacientes y la edad de presentación es entre los 3 y los 8 años, con un predominio en el sexo masculino. El trastorno del lenguaje más característico de este cuadro está determinado por la agnosia auditivo-verbal, que es la incapacidad de reconocer los sonidos del habla, pudiendo reconocer los sonidos ambientales. Se acompaña de alteraciones conductuales y de buena riqueza o comunicación con gestos. Este trazado electroencefalográfico muestra descargas frecuentes de puntas en las áreas izquierdas. En este observamos una descarga continua generalizada durante el sueño. Estas son las características electroencefalográficas más importantes que presenta este cuadro. Los tipos de crisis más comunes son mioclonías palpebrales, ausencias atípicas, caídas cefálicas y crisis atónicas, crisis motoras focales que pueden evolucionar a bilateral. Pacientes con epilepsias autolimitadas de la infancia han evolucionado a afasia epiléptica adquirida. El electroencefalograma en vigilia puede mostrar salvas breves de puntas y ondas en región temporal o temporo-occipital, simétricas o asimétricas. Y el electro de sueño puede mostrar puntas y ondas continuas de 1,5 a 5 Hz en más del 85% del registro. En este registro electroencefalográfico vemos las puntas y ondas continuas durante el sueño. Pronóstico: la evolución es variable. Las crisis epilépticas suelen controlarse con la medicación. Las anormalidades en el electroencefalograma pueden desaparecer después de unos años, pero el trastorno del lenguaje puede persistir, aunque mejorado, en más de la mitad de los pacientes. Tratamiento: hay que ser enérgico con el tratamiento para evitar la secuela sobre el desarrollo del lenguaje. Los fármacos que más utilizamos son las benzodiazepinas, valproato, etosuximida, sultiame. Y también es importante el uso de corticoides que pueden mantenerse durante varios meses. En los niños con trastornos de aprendizajes, la epilepsia se presenta con mayor frecuencia que en la población general. Debemos sospechar epilepsia en un niño que comienza con dificultades de aprendizaje de manera repentina. El síndrome de punta y onda continua durante el sueño puede interferir en el funcionamiento cerebral normal durante la vigilia y afectar el aprendizaje escolar. Y muchos casos de epilepsia de ausencia de la infancia, el diagnóstico lo hace el docente en la escuela. Este es el electroencefalograma de un paciente de 8 años con epilepsia autolimitada de la infancia con espigas rolándica, diagnosticado a los 6 años, que a los 8 años comienza a presentar trastornos conductuales y de aprendizajes, y en el electroencefalograma último
vemos una descarga continua de puntas y ondas durante el sueño lento. Como conclusiones, la epilepsia se asocia a los trastornos del neurodesarrollo en un porcentaje mayor que la población general. Las alteraciones en el electroencefalograma son comunes en los niños con trastornos del desarrollo, lo que agrega evidencia a la base neurobiológica de estos cuadros. Y existe una situación compleja de decidir si debemos medicar o no con fármacos antiepilépticos a los niños con trastornos del desarrollo que presentan alteraciones importantes en el electroencefalograma y no presentan crisis epilépticas.